Las reformas apuntan a una migración ordenada, regulada y segura. Entre otros aspectos, la propuesta que está en manos ya de la Asamblea busca que los procesos de deportación de ciudadanos en condición de movilidad que violen las normas del país sean más expeditos. Pero el trámite que hoy prevé la Ley de Movilidad Humana, en la práctica, por los plazos y por la cantidad de autoridades por las que tiene que pasar el trámite, lo vuelven virtualmente imposible. Se aclaró que las reformas planteadas a la Ley de Movilidad son distintas al decreto ejecutivo que busca regularizar a los extranjeros que ya viven en el país. El canciller José Valencia detalló cómo aplica la entrega de visas antes y después del 26 de agosto próximo. En cuanto a la visa humanitaria, es decir, aquella que regularizará a los venezolanos que están actualmente dentro del Ecuador, esa será entregada y gestionada en línea, como había mencionado, pero entregada físicamente a través de las coordinaciones zonales del Ministerio de Relaciones Exteriores. En cuanto a las visas que se otorgarán en el exterior para quienes con posterioridad al 26 de agosto quieran llegar al Ecuador, estas serán entregadas por los consulados del Ecuador en Caracas, Bogotá y Lima. Según Cancillería, al momento están registrados en el país 330.000 ciudadanos de nacionalidad venezolana. Se calcula que a finales de año la cifra aumente a 500.000 aproximadamente. No queremos que en el Ecuador con esta medida ni se disparen comportamientos xenófobos ni se disparen comportamientos violentos. El presidente de la Asamblea, César Litardo, dijo que estas reformas tendrán tratamiento prioritario. Esta ley tiene mucha connotación de garantizar la seguridad ciudadana. Para la regularización de ciudadanos en condición de movilidad que ya se encuentran en el país, las autoridades dijeron que se priorizará la información y socialización de medidas antes que hacer redadas para deportaciones masivas. Javier Ceballos, Medios Públicos. 7 de la mañana en punto. Fernando Flores, asambleísta por el Movimiento Creo y presidente de la Comisión Legislativa de Relaciones Internacionales, los acompaña para analizar este tema. Gracias por estar hoy con nosotros. Ya lo vimos en la nota. Se aclara que pues está llevando por dos vías el tema de la regulación migratoria. Por un lado, el decreto ejecutivo que fue expedido hace unos días y por otro, estas reformas a la Ley de Movilidad Humana que deberán ser analizadas y aprobadas en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su primera impresión sobre todo lo dicho? Sofía, muy buenos días y buenos días al pueblo ecuatoriano. Yo creo que indudablemente la posición que ha tomado el presidente Moreno es la sensata. Nosotros como un país de migrantes, porque nosotros recordemos que tenemos casi 3 millones de ecuatorianos viviendo en el exterior, debemos ser un país que respete los derechos humanos, los derechos de movilidad humana, y nuestra Constitución lo dispone de esa manera. El hecho de tener pero indudablemente hay que tener una migración organizada, hay que tener una migración ordenada. Nosotros debemos saber quién llega a nuestro país, en qué condiciones llega a nuestro país, qué función está realizando en nuestro país. Esto indudablemente por la ola de delincuencia que se ha desatado y la sensación que tiene el pueblo ecuatoriano que la migración venezolana es la que está afectando de alguna manera. Hemos visto a través de redes sociales cómo se ha evidenciado, digamos, una violencia que hay entre venezolanos, lo cual indudablemente está perjudicando al resto de ciudadanos venezolanos, que hay que recordar que son unos desplazamientos obligatorios, son desplazamientos forzosos de venezolanos hacia el continente, no solamente hacia nuestro país. Indudablemente nosotros somos un país pequeño frente a lo que es Perú, a lo que es Chile. Indudablemente el número de venezolanos que están llegando a nuestro país, pues eso nos está afectando en cuanto a nuestra vida cotidiana, y es por eso importante que se regule la permanencia de los ciudadanos venezolanos en nuestro país. Esta visa humanitaria nos va a permitir, a través de un censo, saber dónde están los ciudadanos venezolanos, cuál es su función y a qué han venido al país. Nosotros queremos una migración igual que la nuestra cuando salimos a hacer una migración productiva en bien del país que nos acoge, y eso es lo que queremos con los venezolanos, indudablemente, que estén regularizados para que puedan ejercer plenamente sus derechos y también sus obligaciones. La ministra María Paula Romo había dicho que no se debe estas reformas que se quieren hacer a la Ley de Movilidad Humana exclusivamente al flujo migratorio irregular que se vive en este momento, porque hay que recordar que en el país pues ya se han vivido
este tipo de flujos migratorios. El tema de Colombia, por ejemplo, podemos destacarlo porque en el país hemos acogido a miles de personas de esta nacionalidad que también han huido de un conflicto en un momento determinado y también pues quizás se generaron en ese momento cuando recién estaban llegando algunos problemas y percepciones acerca de las personas de esta nacionalidad. Sin embargo, dice que hay que ordenar la migración. ¿Estaba desordenada? ¿Qué estaba sucediendo? Estaba desordenada. Recordemos que el flujo migratorio de ciudadanos venezolanos hacia nuestro país no era solamente que venían a permanecer en nuestro territorio, muchos de ellos estaban de paso. Nosotros recibimos casi 1.200.000 ciudadanos venezolanos que pasaron por nuestro territorio, muchos fueron hacia el sur, hacia Perú, hacia Chile. Pero indudablemente hubo otro grupo de ciudadanos venezolanos que se quedaron en nuestro país. Ahora, ¿qué es lo que sucede y por qué es lo que nos está tomando a nosotros tan fuertemente este movimiento migratorio? Bien, es cierto, hemos tenido otras oleadas de ciudadanos como de Colombia, pero siempre ha sido de manera más paulatina, ¿sí? No ha sido tan de golpe. Nosotros hemos tenido movimientos migratorios en Rumichaca, ingresando casi 3.000 a 5.000 ciudadanos venezolanos diariamente, que es una situación que a veces no nos permitía tener el registro de quienes ingresaban a nuestro país, o simplemente ciudadanos venezolanos que no aportaban sus documentos de viaje y prefirieron ingresar por lados ilegales hacia nuestro territorio. Pero sí hay que aclarar qué es lo que buscan estas regulaciones que se están dando a través de este decreto ejecutivo y esta solicitud de una visa que será tramitada en los consulados, como ya se indicaba, tanto en Venezuela como en Bogotá. ¿Qué es lo que se busca? ¿Se busca frenar la migración venezolana hacia el Ecuador o regularla o encontrar alternativas para que sea pues ordenada? Recordemos que nuestros vecinos Chile y Perú ya pusieron condiciones para el ingreso de ciudadanos venezolanos, lo que indudablemente nos está a nosotros ocasionando un mayor problema. Muchos ciudadanos venezolanos están queriendo reencontrarse con sus familiares en estos países y se están quedando en el Ecuador para tramitar el ingreso hacia esos países, pero se están quedando en el Ecuador. Vemos día a día cómo siguen ingresando. En este momento están ingresando casi 1.500 ciudadanos venezolanos a nuestro territorio. En Venezuela en este momento están terminando el año escolar, lo que nosotros nos indica de que próximamente vamos a tener una mayor migración en cuanto a ciudadanos venezolanos, tanto que vienen de paso como otros que vienen a quedarse. Y es importante regular eso, es importante ordenar esa migración para que sea una migración que realmente aporte al área productiva del Ecuador, que no simplemente se conviertan en una carga para el Estado ecuatoriano, sino que sirvan realmente de apoyo al país. A través de esta visa humanitaria, ¿los requisitos se pueden cumplir por los ciudadanos que están en Venezuela en este momento y que quisieran venir al Ecuador, sea para visitar a sus familias, como usted lo dice, para reencontrarse con sus familias, para quedarse o simplemente de paso? Bueno, va a haber dos tipos de visa. La una de la tipo humanitaria, que son para los ciudadanos venezolanos que ya se encuentran en nuestro territorio. Quienes deseen venir desde Venezuela van a tener que ir a nuestros consulados, cumplir con requisitos mínimos, sí, porque definitivamente Venezuela es un país que está en una crisis humanitaria, una crisis realmente muy fuerte, donde va a ser muy difícil que logren, por ejemplo, adquirir un pasaporte. Hoy en día en Venezuela, para adquirir un pasaporte a un ciudadano venezolano le cuesta aproximadamente $2.000, tomando en cuenta que el salario básico en Venezuela no paga los $4 o $5 del ingreso para un venezolano. Entonces, adquirir un pasaporte en Venezuela es muy complicado y vemos justamente que el decreto ejecutivo del presidente Moreno indica que vamos a validar 5 años más los pasaportes que ya se les han vencido a los ciudadanos que ingresaron a nuestro país de manera regular por los puntos de control establecidos por nuestro Estado. Entonces es importante ir viendo eso y regulando de alguna manera quienes van a seguir entrando a nuestro país. Ahora, sobre lo que se dijo ayer de estas reformas a la Ley de Movilidad Humana, se mencionaba de que se busca agilitar el trámite de deportación de quienes hayan cometido delitos. ¿Cómo se hace esto sin violar el debido proceso y sin afectar los derechos humanos? A ver, nosotros tenemos, nuestra Constitución es garantista de derechos y nosotros no tenemos ningún protocolo de deportación, porque indudablemente siendo un país de migrantes sería tan complicado para nosotros igualmente actuar como nos gustaría que no traten con nuestros connacionales en el exterior. Pero indudablemente hay que poner normativas, hay que premiar a quienes vienen al país de manera
a trabajar, a aportar a este país, vienen de manera legal a nuestro país, pero sí hay que buscar mecanismos para que los ciudadanos que vienen a cometer delitos en nuestro país pues sean sancionados de alguna manera, y ese es un mecanismo para la deportación. Hay que recordarle a los ciudadanos ecuatorianos y al mismo Estado ecuatoriano de que dentro de la oleada de migrantes venezolanos que vinieron huyendo de la situación en Venezuela, el gobierno del dictador Nicolás Maduro envió gente también de ellos introducidos ahí. Mandaron gente para que justamente ocasionar los problemas que estamos teniendo, no solo en el Ecuador, sino en Perú y en Chile. Todos los días vemos a través de los medios de comunicación o las redes sociales cómo ha pasado esto. Entonces necesitamos identificar quiénes son los que fueron enviados por el gobierno de Nicolás Maduro. Sabemos que sacaron de las cárceles ciudadanos venezolanos. ¿Eso está comprobado? Entonces, yo le puedo asegurar que es así. Yo vivo en Venezuela 25 años y nosotros identificamos a grupos de ciudadanos, de PPLs en Venezuela que fueron sacados de las cárceles para ser introducidos en los grupos migratorios para ocasionar justamente problemas y mala imagen de su propio pueblo. La ministra del Interior dio una cifra y no son más de 122 personas las que están en las cárceles del país, de las 40.000 que están dentro de las cárceles que corresponden a esta nacionalidad. Sí, es un porcentaje realmente pequeño frente a lo que realmente se está queriendo hacer ver. Pero nosotros conocemos cómo se siguen actuando, cómo siguen introducidos dentro de los grupos migratorios venezolanos, ciudadanos del grupo que siguen a la dictadura de Nicolás Maduro, con la intención realmente de generar el caos en los países donde han sido acogidos. Por eso el censo nos va a permitir a nosotros tener claramente quiénes han ingresado al país. Recordemos que cuando se haga el censo y el registro de ciudadanos venezolanos, vamos a tener las huellas dactilares. El gobierno de Venezuela no ha querido entregar al Ecuador toda la información o la base de datos de quienes están ingresando a nuestro país. Entonces vamos a tener que generar una nueva data. Indudablemente quienes en Venezuela son perseguidos o están llamados por la justicia, no van a tener los documentos de viaje que se va a requerir para poder legalizarse en nuestro país. Sin embargo, es importante que el análisis de lo que implicaría una deportación con un procedimiento más rápido, también quede clara, porque ¿qué implicaría para los ciudadanos venezolanos? Cuidarse, por ejemplo, de una riña callejera, no cometer algún delito. Bueno, sin duda, todos no debería por qué aceptarse esto, pero puede existir esa línea frágil que se pueda romper, en que puedas estar involucrado en una riña callejera y que puedas ser deportado inmediatamente. ¿Va a pasar esto o no? No, yo creo que lo que estamos tratando no es tampoco generar una xenofobia en ningún sentido. La idea es simplemente organizar y regular la permanencia de ciudadanos venezolanos y se analizará indudablemente dentro de la ley, primero el respeto a los derechos humanos. Recordemos que nuestra Constitución es garantista de eso, pero igualmente la Ley de Movilidad Humana previene sanciones para ciudadanos extranjeros que cometen delitos. Nuestras cárceles tenemos problemas en las cárceles por el hacinamiento que hay en este momento. Tenemos, por ejemplo, a colombianos, casi 2.000 ciudadanos colombianos detenidos en nuestras cárceles que no pueden ser llevados a sus países porque esto tiene que ser de acuerdo mutuo con el país de origen de los ciudadanos que están detenidos en nuestro país. Tiene que haber una voluntad del detenido también de trasladarse hacia sus países. Es decir, hoy en día deportar a un ciudadano que haya cometido un delito en nuestro país es realmente muy complicado, muy engorroso, casi imposible de aplicar la deportación que existe porque tiene que haber sentencia ejecutoriada, tiene que haber una serie de cosas. La Ley de Movilidad Humana lo que va a hacer, o vamos a tratar de que en la reforma, pues simplemente facilite esos trámites, pero indudablemente siempre respetando los derechos humanos y el debido proceso de todos los ciudadanos. La Ley de Movilidad Humana fue aprobada en el 2017, a inicios del 2017, y fue alabada en ese momento, exaltada por miembros de ACNUR, por miembros de la Organización de Naciones Unidas. Se los va a invitar para tener alguna opinión de ellos sobre cómo se trataría la migración, en este caso en nuestro país. Sí, por supuesto, tenemos a la gente de ACNUR, a OMI, que es indudablemente muy importante su presencia dentro de la reforma que vamos a comenzar a trabajar. No a trabajar porque estamos adelantando. Nosotros dentro de la comisión tenemos ya reforma 42 artículos de la Ley de Movilidad Humana, más la que acaba de enviar el día de ayer el Ejecutivo. Entonces vamos a
a programar y a hacer que nos visiten casualmente organizaciones, principalmente de derechos humanos. Invitaremos a juristas también para que nos puedan orientar en el tema de cuáles serían los procedimientos para el caso de que tengamos que aplicar una deportación. Todavía vamos recién a analizar el proyecto enviado por el Ejecutivo. Indudablemente muchos asambleístas tienen ahora interés de también enviar reformas a esta ley de movilidad humana, pero siempre, y quien le habla siempre criticó la manera en la que se aprobó la ley de movilidad humana. La ley de movilidad humana se trató en primera discusión en noviembre del 2016 y fue aprobada en enero del 2017 en los primeros días. Casi 45 días de discusión entre el primer informe y el segundo informe de manera rápida, porque simplemente el momento electoral era el preciso para aprobar esa ley de movilidad humana, para que el exgobierno del señor Correa pueda aprovechar esa ley en el exterior. Recordemos que hoy en día en el exterior votamos casi 600,000 ecuatorianos, que representan un número de votos muy importante para cualquier candidato. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Fernando Flores, asambleísta por el Movimiento Creo, presidente de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Nosotros hacemos una pausa en este momento y volvemos enseguida con nuestro siguiente tema en Primera Impresión. Gracias por seguirnos en Pública FM, Ecuador TV y Gama Visión.